Bueno, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el parcial. Nuestro grupo está conformado por Ana María, Yurán, Natalia, Silvia, Jennifer, Santiago Castro y quien les habla, Juan Camilo Rodríguez. Entonces voy a comenzar yo exponiéndoles la primera pregunta. Entonces voy a comenzar especificando como lo que es la política, que se entiende como la intención de sobrevivir o la búsqueda de un poder. De esto nos habla Platón, referente, por ejemplo, y Aristóteles al tema de la democracia, al tema de la justicia, en donde encontramos al día de hoy esta democracia inculcada, por ejemplo, en un gobierno colombiano, como se puede explicar en la República Colombiana, ¿sí? Debido a que está dividida en diferentes formas, como lo puede ser la Cámara de Representantes, el Congreso y diferentes organismos del poder que constituyen una república que se ha venido a lo largo del tiempo, obviamente, modificando o teniendo como una actualización referente a la medida que puede tener por la época, pero sin dejando esas bases claras que nos enseñan estos pensadores griegos y romanos, como lo fue Platón y Aristóteles. Entonces, otro punto importante que quiero recalcar de estos dos pensadores es el tema de cuando podemos hablar de la justicia. Esto nos lo habla mucho Aristóteles al momento de explicar o de enseñarnos, siempre y cuando la posición que puede tener un ser humano, dependiendo su estudio, su posición política, su posición social, a lo largo de esa época, cómo los pensadores eran quienes tomaban las decisiones porque eran los más capacitados, y hoy en día se ve de alguna manera algo similar, acomodado, como les dije anteriormente, a lo que está pasando hoy a la época, que se ve que las personas que toman las decisiones de poder son personas que están en un contexto, digámoslo así, de preparación, de estudio, pero que son aquellas que nosotros, por el término que incluye Platón, democracia, elegimos. O sea que podemos analizar que a lo largo de la historia, el legado que nos han dejado estos dos pensadores griegos, que son los más importantes, son estas dos cosas: la política, la democracia y la justicia. Tres puntos o tres términos que son muy importantes para iniciar este punto de este parcial. Entonces, los dejo con las demás preguntas. Eso es todo. Muchísimas gracias. El día de hoy voy a hablar de 7 que tuvieron como grandes atribuciones a la política de Asia. El primero es Lao Tse, del siglo VI al siglo V. Lao Tse es uno de los fundadores del taoísmo, y él lo que postulaba es que el emperador o el gobernante debería regir de tal manera de generar una armonía social. Y para lograr esta armonía social debería regir bajo 5 principios, que son los principios de la naturaleza, la verdad, la compasión, la moralidad y la humanidad y la humildad. Lastimosamente, pues él no observa como estas características en los nobles de su época, por lo que opta a aislarse de la sociedad. El segundo es Confucio, del año 551 al 479 a.C. Es uno de los filósofos más conocidos por la filosofía confucianismo, la cual, con esta filosofía, trató que los gobernantes feudales de su época gobernaran de una manera más virtuosa. Ideó la llamada regla de oro, que es el principio moral que se resume en la frase «trata a los demás como querría que te trataran a ti». El tercero es Mozi, que es del 468 al 391 a.C. Es un filósofo consecuencista, fundó el moísmo, y prácticamente lo que él postulaba es que el emperador debería regir con ética, ya que si no regía con ética, pues las consecuencias a futuro de sus acciones serían negativas, mientras que si actuaba de una manera ética, pues las consecuencias no serían tan negativas, ni para él ni para la sociedad. El cuarto es Chan Yan, del 390 al 338 a.C. Es el fundador de la escuela legalista. Esta escuela prácticamente planteaba que las normas y las leyes estaban para ser obedecidas al margen de la moralidad. El quinto es Mencio, del 372 al 289. Este personaje implementó o planteó una versión temprana del contrato social, a través del cual los miembros de una comunidad admiten la existencia de una autoridad y fijan un conjunto de normas o de leyes. El sexto es Chu Ji, de 1630 a 1200.
Esta es una de las principales figuras del neoconfucianismo, filosofía que mezcla las ideas del confucianismo tradicional, de las influencias budistas y taoístas. Prácticamente este planteaba que el gobernante debería regir bajo las bases de la virtud, del budismo y del taoísmo, que es de la armonía. Y sus comentarios sobre Confucio fueron la base oficial para los exámenes imperiales durante 600 años. El séptimo es Deng Xiaoping, de 1904 a 1997. Es el auténtico sucesor de Mao Zedong en el gobierno de China y el artífice de la apertura económica que ha convertido a su inmenso país en una potencia mundial. A pesar de ser políticamente un sistema comunista, su pragmatismo político y económico se ve reflejado en frases como un país, dos sistemas. Prácticamente lo que trataron estos 7 autores fue implementar como aspectos de ética, moral, virtud en la política que debían ser las bases para que hubiese como una armonía social, para que no solo hubiese una concentración de poder, que el emperador solo pensara en sí mismo, sino que también pensara en el bien común de la sociedad. El pensamiento político islam impulsado por Mahoma desde el 610 después de Cristo, con el fin de difundir la religión musulmana a través de las provincias más ricas del Imperio bizantino. Citando a Hernández Godoy, la base del Islam está en un pensamiento religioso y no en un pensamiento político, la revelación del único Dios creador infinitamente elevado. Así bien, podemos ver una estrecha relación entre la política y la religión, con el fin de proteger y difundir la verdadera fe, en este caso la fe musulmana, ya que Dios era la principal fuente de guía de cómo debían comportarse los estados y las personas dentro de este tipo de estados. Sin embargo, podemos concluir que la política ligada a la religión tiende al sectarismo y a la discriminación, ya que no busca defender las libertades humanas y los derechos humanos, sino que busca promulgar los valores religiosos. Ahora vamos a hablar de 2 autores muy importantes que corroboran esto. El primero de ellos es Ibn Khaldun, quien intentó proponer una estructura con base en la historia y los periodos que ya había habido la civilización islámica. Para él, la mejor época de la civilización fue cuando fue dirigida por el ejército al poder de Mahoma, en el cual se basaba en un tipo de gobierno imperialista, ya que buscaba expandirse territorialmente a lo largo del Imperio bizantino. Y Al-Mawardi, quien propuso que el califa debía poseer todos los poderes, las funciones espirituales, judiciales, administrativas, financieras y militares. Aquí podemos evidenciar una forma de gobierno autoritaria. Uniendo estas 2 teorías de estos 2 pensadores, podemos darnos cuenta que ellos tienden a que una sola persona sea la encargada de manejar y guiar todo lo que tiene que ver con la política y el Estado. Ahora podemos evidenciar esto en gobiernos como Arabia Saudita y Qatar. Otro pensador influyente del Islam es Ibn Rushd, también conocido como Averroes, denominado el gran comentarista de Aristóteles gracias a sus variadas obras. Él, desde esa época, reivindicó el papel de la mujer musulmana en estas comunidades, abogando que son tan capaces como los hombres de aprender y de compartir los deberes ciudadanos. Pues algunas propuestas juristas que hace Averroes en su obra titulada La Bidaya, cito, donde se estudian los fundamentos del derecho islámico, son la importancia del consentimiento de la mujer adulta para casarse, el derecho a divorciarse por malos tratos aunque el marido se oponga. Averroes no ve inconveniente en que la mujer salga en público sin su velo, es decir, con la cara destapada, ni tampoco ve inconveniente alguno en que la mujer pueda ser juez. Conviene, influenciado por el pensamiento de Platón y Aristóteles, en que la sociedad perfecta es la virtuosa, y para conseguirla, la promoción de una ética accesible, es decir, una educación para todos, es indispensable. Un ejemplo de esto en la actualidad lo encontramos en el Estado arábigo de Túnez, quien se ha llegado a considerar el país más feminista del mundo árabe gracias a que desde el año de 1956 se impulsó una alta tasa de acceso a la educación y la urbanización, y una importante clase media en la que los padres enviaban a sus hijas a estudiar. Para Averroes, la monarquía y la aristocracia son 2 formas de gobierno válidas, donde sí o sí para ser legítimas, quien o quienes ocupen los puestos de mando deben cumplir con 5 condiciones de aptitudes, las cuales son la sabiduría, el conocimiento perfecto, el buen arte suasorio, la excelente imaginación y capacidad para dirigir la guerra,
no teniendo ningún impedimento físico para combatir. Tenemos dos autores, Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham. Santo Tomás fue un filósofo importante, el cual dio su gran aporte político en su Tratado de la Monarquía, donde explica cómo debe ser y en qué consiste, donde dice que la necesidad de gobierno depende del ser humano y se hace en buscar un fin específico, la felicidad. Pero el autor defiende que encontrar la felicidad por sí solo es imposible, ya que el ser humano no tiene herramientas necesarias para ser autosuficiente. Por lo tanto, es necesario estar rodeado de la sociedad para poder lograrlo. Para esto, Santo Tomás dice que la mejor forma de gobierno es la monarquía y no la democracia, donde la función de esta es mantener la unidad hacia el bien común, y que esta unidad es más fácil de conseguir si uno solo está al poder, ya que si hay varios gobernantes pueden entrar en conflictos entre ellos mismos y entrar en la búsqueda de intereses personales sobre los intereses colectivos, que es el verdadero propósito. Para Santo Tomás también dice que es necesario el control de la tiranía monárquica. Para esto plantea tres propuestas para llevar a cabo. La primera es el ejercicio de una autoridad superior al tirano. El segundo es un control público que no esté en manos de alguien privado, que este mismo ponga los límites y exige el cumplimiento de los deberes del tirano. Y la tercera es un mecanismo de autoexamen a cargo de los ciudadanos para el merecimiento del tirano. Aquí es donde la religión entra en su teoría política, explicando que el rey debe imitar a Dios en toda la medida de sus capacidades, ya que como Dios lo había dispuesto de la forma racional, el gobernante debería hacerlo de igual manera, planteando así otros tres ideales para el bien del gobierno, empezando por la garantía que debe dar el rey de los bienes materiales en común, siguiendo con mecanismos de castigo y recompensa para garantizar la paz de la sociedad, y por último la protección y garantía de defensa frente al peligro. Las ponencias de Santo Tomás han tenido gran acogida y repercusión a lo largo de la historia, siendo la base del catolicismo contemporáneo, y también la búsqueda de que el gobierno esté al servicio de los gobernados y la búsqueda de la efectividad del control. Y la felicidad en comunidad son las bases de un orden público, justo y racional. El siguiente autor es Guillermo de Ockham. Él fue un filósofo, teólogo y político medieval, el cual hizo grandes aportes al pensamiento político, tales como la separación del poder temporal y espiritual, los derechos del individuo, el derecho a la libre decisión política y el derecho a negarse a obedecer leyes y reyes tiránicos. Sus grandes aportes han sido de gran impacto, llegando así a influenciar los pensamientos políticos de la actualidad. Principalmente para Ockham es de suma importancia la separación de la Iglesia y el poder político, y establece una plena autonomía entre lo temporal y lo supratemporal, donde defiende que las instituciones deben estar fuera del contexto religioso y teológico, dándole la oportunidad al individuo y a la sociedad de decidir sus instituciones, sus gobernantes, sus creencias y su libertad de referirse a sus derechos y deberes. Cabe aclarar que no está negando la importancia de la Iglesia, sino que critica que se haya desviado de su labor hacia lo que no le corresponde, es decir, la religión. Debe dedicarse a una labor en la cual el hombre salve su alma y no debe entrometerse de manera directa en los asuntos políticos y civiles, ya que esto es donde la Iglesia vuelve a su camino, deja sus intereses poco morales y se dedica al servicio del prójimo, como lo destina el Evangelio, más no la política. Podemos deducir que el poder político, en términos de Ockham, se organiza en los individuos. Ellos, como criaturas de Dios, han recibido un derecho natural para decidir sobre las cosas que quieren hacer, deciden sobre sus gobernantes y lo que ellos mismos consideran que debe ser la autoridad. Por lo anterior, podemos afirmar que Guillermo de Ockham basa su ideología en la democracia, en donde el individuo es el agente principal de la política, donde se debe reunir esa voluntad de cada individuo y decidir sobre cuál es la mejor forma de gobierno que necesitan todos los individuos en común para vivir felices. Es como se puede conformar una verdadera comunidad política buscando el bien común. Los ideales políticos de este autor han sido influencia sobre la política actual, ya que la mayoría de países hoy en día acogieron en sus pensamientos de democracia, en el cual es un pueblo y los individuos que luchan por sus intereses, en donde deciden sus gobernantes en común, además de la separación de los asuntos religiosos en los asuntos civiles. Pues yo voy a responder la quinta pregunta y pues elegí a Kant. Kant dice en el quinto principio: el mayor problema para la especie humana, a cuya solución le fuerza la naturaleza, es la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. Esto quiere decir que para Kant,
o sea, la naturaleza humana es egoísta, o sea, como que es de conflicto constante, de mirar siempre en sí mismos y no en el resto, y las personas cansadas de ese egoísmo lo que hicieron fue como un pacto, y de ese pacto como que salió que ellos tenían que rogar cierta responsabilidad, o sea, ellos quitarse esa responsabilidad y buscar una persona que lo representase con sus necesidades, con lo que ellos estaban buscando. Y esa persona, sea un monarca, un presidente, tenía que analizarlo y de esa manera hacer las leyes, para que así pues prevaleciera la paz, la seguridad y que las personas estuvieran como viviendo en sociedad tranquilamente. Y la segunda habla de pues la política internacional y de pues la idea de cosmopolita. Entonces Kant dice que es muy importante seguir con esto de las relaciones internacionales y para así prevalecer la paz, la seguridad, para buscar como una igualdad de una manera pues como más global, ya que dice que son varios países los que tienen que como conformar para que así prevalezca. O sea, un ejemplo de esto, de esta seguridad que él dice, de esta paz, y no lo hace con el objetivo de que sea algo imposible, sino que por el contrario, sea como un objetivo para que así prevalezca la paz, sería la ONU. Estas son algunas aportaciones de Maquiavelo en lo referente al pensamiento político. El método se trata de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo. Está relacionado con la forma que tiene el autor de analizar la realidad política. A diferencia de como se hacía anteriormente, Maquiavelo sigue un sistema empirista, algo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas de la época. Para ello, parte de una base realista y acata el comportamiento humano y la situación política, situación política tal como son y no deberían ser. Segundo, tenemos el análisis de los elementos políticos. Puso de manifiesto los elementos políticos que se deberían someter a estudio. Con ello, el filósofo trató de describir una forma de estado estable y permanente a sí mismo. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Tercero, el análisis del comportamiento de los líderes. En su obra, El Príncipe, establece las características de un buen gobernante y cómo éste debe comportarse para aspirar a ser mejor. A su juicio, esto se consigue mediante astucia, inteligencia y el pragmatismo. Y por último tenemos la separación entre Iglesia y Estado. En este sentido, Maquiavelo pone de manifiesto la influencia entre la influencia y la fuerza política que la Iglesia había tenido sobre el Estado hasta ese momento.